Buenas noches, muchachos, sean todos bienvenidos a nuestro curso de administración de base de datos, a nuestra primera clase del año 2021. En primer lugar, debemos en este momento estar conscientes de que vamos a iniciar con lo que es la unidad número 4, nuestra última unidad de trabajo según el sílabus, la cual se denomina supervisión, mantenimiento y automatización de servidores remotos. En cuanto a esta cuarta unidad, vamos a comenzar hablando de perfiles y supervisión del servidor. Pero para poder entrar en este contenido, debemos antes analizar ciertos aspectos importantes acerca de los servidores de bases de datos. Recuerden que hoy en día la utilización de bases de datos es algo fundamental en cualquier aplicación y por lógica su uso se ha extendido en las empresas tanto de manera offline como online. Las aplicaciones web y de escritorio usan las bases de datos para escribir, modificar y recuperar su información de manera rápida. Al comenzar a trabajar con bases de datos, nos enfrentamos entonces a lo que es el concepto de servidor de datos, el cual debe ser considerado tanto desde el punto de vista lógico, es decir, del software requerido para su utilización, como desde el punto de vista físico, el cual está vinculado al hardware que le sirve de plataforma y soporte. Recordando que en muchas ocasiones, para su funcionamiento, será requerida de una adecuada estructura de red que permita la eficiente comunicación entre nodos. Ahora bien, cuando hablamos del enfoque lógico de los servidores de base de datos, estamos diciendo acerca del software servidor de bases de datos, el cual no es otra cosa que una aplicación instalada en la plataforma de hardware adecuada que permita la gestión de los datos o información de una organización específica, orientada por lo general a lo que es el modelo cliente-servidor. Ahora bien, cuando hablamos del enfoque físico, estamos hablando del hardware servidor de bases de datos. Vean que a nivel de hardware, un servidor de base de datos no es más que un computador, un equipo informático o un conjunto de estos, especializado en atender las consultas de los clientes, tanto remotos como locales. A estas consultas es a lo que llamamos transacciones, dado que estos clientes van a solicitar información contenida en nuestra base de datos o a realizar modificaciones a los registros contenidos en las tablas que existen dentro de la misma en nuestro sistema. En muchos casos, a través de servicios web o aplicaciones específicas diseñadas para tal fin. Como pueden ver entonces, estos dos componentes no pueden ser separados en ningún momento. Podemos decir además que un servidor de bases de datos es entonces un ordenador, un computador
especialmente diseñado con una arquitectura de alto rendimiento, en el cual se instala un robusto sistema operativo y un software adecuado que gestione sistemáticamente grandes cantidades de datos pertenecientes a un mismo contexto, tales como por ejemplo el inventario de una tienda, los datos de clientes de un banco, los estudiantes matriculados en la universidad, etcétera, de modo que los registros puedan ser consultados, modificados o borrados desde ordenadores remotos autorizados para tal fin, mediante conexiones de red de diversos tipos, tales como redes LAN, redes WAN de Internet, redes privadas virtuales, redes inalámbricas como el Wi-Fi. Vean que los medios de transmisión y los tipos de redes en los cuales podemos estar conectados son bastante variados y no limitan nuestro trabajo a este respecto. Lo único que sí lo limita realmente es que debemos tener la capacidad de conectarnos de alguna forma al servidor de base de datos. ¿Cuáles serían entonces las principales funciones de un servidor de base de datos? La principal función de este elemento es el servicio de gestión de la información, tanto a usuarios como a otras aplicaciones específicas, muchas veces de tipo web o incluso a equipos host, tal como se explica en el modelo cliente-servidor que ya hemos estudiado previamente. Además de esto, otra función importante de un servidor de base de datos es garantizar la seguridad de los datos contenidos de la información contenida en nuestra base de datos. Fíjense que de nada vale guardar información si vamos a perderla rápidamente. De allí que es necesario que todo servidor de bases de datos cumpla con 4 características fundamentales, las cuales son, en primer lugar, la confidencialidad. ¿Qué significa este componente? Significa que solo puedan acceder a la información las personas que realmente hayan sido autorizadas para ello. Es decir, que nuestros datos no puedan ser accedidos por otras personas sin la autorización adecuada. En segundo lugar, tenemos la disponibilidad. Aquí estamos hablando de que los usuarios autorizados pueden acceder a sus datos cada vez que así lo requieran. No importa dónde estén ubicados ni en qué momento intenten acceder. Lo importante es que ellos, al tener la autorización, son dueños de esa información y deben ser capaces de poder obtenerla, modificarla, cambiarla, eliminarla en el momento que así lo consideren adecuado. El tercer elemento sería la integridad, la cual se relaciona con la permanencia de los datos en el tiempo sin alteraciones imprevistas y con el resguardo de los mismos, es decir, nuestra información que hemos almacenado en la base de datos debe mantenerse inalterada, debe mantenerse sin modificaciones involuntarias, tanto en el tiempo como en el espacio, es decir, tanto mientras que esté almacenada en nuestra base de datos como durante su viaje desde el punto de origen hasta su destino.
En tercer lugar, como factor muy importante, tenemos el rendimiento. Recuerden que esto es uno de los principales motivos por los que generalmente se construye un servidor de bases de datos. Debemos buscar garantizar que en todo momento tengamos una óptima velocidad de procesamientos de nuestra información que tenemos trabajando con esa base de datos, porque ustedes saben que a ningún cliente, a ningún usuario le agrada que la respuesta que le da el sistema sea excesivamente lenta y tardada. Donde por lo general lo que se busca es respuesta en tiempo real, es decir, con un periodo de realización sumamente corto, tal que el usuario le parezca que son instantáneas, aunque ustedes saben que realmente es imposible una respuesta instantánea, pero con tiempos tan bajos como milisegundos, nanosegundos, el cerebro humano lo toma como si fuera instantánea. Ahora bien, ¿cuál es el funcionamiento básico de un servidor de red?